Estamos en el curso de Geografía e Historia de Guatemala y vamos a aperturar la guía de estudio número 1. En este curso nos vamos a centrar en estudiar algunos elementos importantes de lo que es la geografía. Recordemos que la geografía es una ciencia social. Estamos en la carrera de turismo y es importante que nosotros conozcamos la ubicación geográfica, que conozcamos los recursos naturales que son conocidos, se han creado, perdón, por la formación de accidentes geográficos, así como también que conozcamos que la geografía también está enfocada a lo que es las sociedades. Hay un tipo de geografía que es geografía humana y esta pues va a estudiar los grupos culturales, los grupos étnicos. Entonces, vamos a conocer específicamente Guatemala país, vamos a conocer lagos, ríos, lagunas, montañas, sistemas montañosos, fallas geológicas, placas tectónicas, lo que es la flora, la fauna, así como también algunos aspectos de la historia de nuestro país. Vea, el curso es Geografía e Historia. Entonces vamos a conocer algunos puntos relevantes de la historia en Guatemala, de aquellos hechos y acontecimientos que han marcado la historia sociocultural de Guatemala y que hoy en día repercuten en nuestra sociedad. Cabe resaltar también, ¿verdad? Dentro de esta explicación, que es importante, si ustedes como herramienta de estudio de ciclo anterior o de años pasados tienen en casa una geografía visualizada de Guatemala, enhorabuena que si ustedes la tienen, la puedan desempolvar, la puedan desarchivar y la preparen porque estaremos trabajando con la geografía visualizada de Guatemala. Si dicen que no la tienen y desconocen de qué estoy hablando, no hay problema. Voy a crear material digital y ustedes van a tener acceso a ese material. Entonces, solamente es para que quienes tengan en casa la geografía visualizada, pues la puedan usar y se les va a hacer tal vez hasta más fácil, ya que la resolución, porque hay mapas, vamos a ver varios mapas, tienden a tener letra muy pequeña, entonces ya al crear el material digital y quererlo ampliar se distorsiona un poco. Entonces es una idea que les doy, ¿verdad? Si tienen la geografía en casa, prepárenla y la vamos a estar utilizando. Muy bien. Como les decía, vamos a conocer algunos elementos importantes entonces de la historia de nuestro país. Claro que muchos de ellos vinieron a marcar ciertas zonas o ciertas regiones del territorio nacional. Algunos otros hechos o acontecimientos pues dejan de una u otra manera algunos elementos de desarrollo como infraestructura en Guatemala y los vamos a conocer. ¿Por qué razón? Recuerde que, como les decía, estamos en la carrera de turismo. Hablábamos anteriormente en el curso de técnicas de conducción. Vamos a empezar a conocer atractivo turístico, vamos a conocer respecto al turismo, dónde se puede practicar, algunos sitios turísticos que hay en Guatemala. Pero es importante que conozcamos la ubicación geográfica así como también el contexto histórico de algunos de los sitios turísticos más relevantes de Guatemala de Guatemala en general. Entonces, por eso es que vamos a estar estudiando, perdón, vamos a estar estudiando una parte de historia de nuestro país. Algo que también vamos a tomar en cuenta dentro de el estudio de este curso, bueno, ahí tenemos una pequeña imagen que nos muestra, ¿verdad? Creemos que al estudiar la geografía solamente nos centramos en ver volcanes, por ejemplo, aquí dice es parte qué sé yo, océano, un mar, un lago, y creemos que únicamente eso es lo que vamos a estudiar, pero en realidad pues no es así. Vamos a estudiar todos los elementos que incorporan la geografía de una región, de una zona o de una localidad y obviamente de un país entero, en este caso de Guatemala. Em, Así que vamos a entrar de lleno entonces a nuestro contenido y vamos a conocer entonces qué es la geografía. Acá tenemos desde el punto de vista conceptual y nos dice, es la ciencia que estudia y describe la Tierra
Vamos a ver más adelante, la Tierra está conformada por ciertos elementos y vamos a conocer qué es lo que produce el elemento como tal. Pero vean, aquí dice, la geografía es la ciencia que estudia y describe la Tierra y señala las características y la localización de los sistemas y elementos que aparecen en su superficie. Eso es algo muy importante de la geografía. Y como yo les decía, creemos que cuando hablamos de geografía solo nos enfocamos a accidentes geográficos o a recursos naturales. Pero hoy entendemos entonces que existe una geografía física o bien conocida como fisiografía, pero también existe una geografía humana. En una de las clases anteriores yo le explicaba que en Guatemala hay 4 culturas. Entonces, si queremos estudiar las dos ramas de la geografía, pues vamos a estudiar ríos, lagos, el océano, colindancias, sistema montañoso, sistema volcánico, fallas, placas tectónicas, y vamos a estudiar culturas, Carifuna, Xinca, mestizos o ladinos y el área maya. ¿Por qué? Porque la geografía se clasifica en 2 ramas, ya lo vamos a ver a través de un esquema: geografía física o fisiografía y geografía humana. Entonces vamos a estudiar los elementos y las características de cada una de las ramas de la geografía. ¿Cuál es la importancia de la geografía? Primero, la geografía es importante porque abarca una gran cantidad de campo como, por ejemplo, el estudio físico, y aquí era lo que yo les mencionaba, del planeta como el conocimiento de los diferentes elementos que la componen y cómo se mueven y afectan nuestras vidas. Y punto número 2, el estudio de las relaciones y la interrelación entre las diferentes capas de la Tierra, que son la atmósfera, que son gases, la geósfera, que son rocas, la hidrosfera, que es el agua, la biosfera, que es la vida, y la antropósfera, que es el ser humano. Entonces, aquí, en este concepto, estamos viendo las 2 ramas de la geografía. Una geografía física que está enfocada y está compuesta por atmósfera, geósfera, hidrosfera y biosfera, y una geografía humana, que aquí lo dice, que es conocida como antropósfera, que es la que va a estudiar al ser humano. Y número 3, el estudio de cómo el desarrollo urbanístico afecta a la superficie del planeta. 4, el estudio de las culturas y su distribución geográfica. En otras palabras, y por eso teníamos la imagen aquí a un inicio, la geografía no solamente es el estudio de montañas, volcanes, el clima, porque llueve, dónde están los lagos, los ríos, el océano, los vientos, no, sino también es estudiar, aquí tenemos en esta imagen un pequeño ejemplo, vemos aquí, esto simboliza un edificio, fábricas, industria, carreteras, o sea, todo lo que incorpora o que está dentro de la corteza terrestre. Y no solo dentro de la corteza terrestre, sino también, como bien sabemos, la Tierra está compuesta por 3/4 partes de agua y pues también esos elementos que la incorporan y que la conforman. Entonces, respecto a la geografía, hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar, pero el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Para caer a la parte del repaso, esta segunda fase no la voy a grabar, voy a interactuar con los compañeros que están en línea. Para quien vea esta clase grabada, el contenido, pues si se da cuenta, el contenido es muy reducido. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a ir a la interpretación. ¿De qué? En primer lugar, miren acá, vemos un esquema. Este esquema lo voy a explicar en la siguiente clase, no voy a tener hasta acá en contenido, pero quiero que entienda esto. Mire, pues, dice que la Tierra, la geografía va a estudiar los elementos de la corteza terrestre, va a estudiar la interacción que hay entre el elemento de la corteza terrestre y el ser humano, pero también que el ser humano ha manipulado los elementos de la naturaleza misma para la creación o para lograr el desarrollo urbanístico. Entonces, aquí claramente nos dice, vamos a ver qué elementos de la Tierra se han podido manipular y el hombre ha tenido acceso a y cuáles no. Por ejemplo, la atmósfera.
La atmósfera que está compuesta por gases, obviamente de aquí el hombre no ha podido obtener, ni extraer, ni manipular ningún recurso. La geósfera, que son rocas, aquí podemos ver que en cierto punto sí. La hidrosfera, en Guatemala tenemos una gran ventaja. Guatemala país tiene bastante recurso hidrográfico. Eh, Está colindante a los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y también algo muy importante dentro de la geografía de nuestro país es que en Guatemala se desencadena un sistema montañoso que es conocido como el sistema de los Cuchumatanes y el sistema de la Sierra Madre. Esto genera una serie de cadena de montañas y a la vez recuerde que en las montañas pues hay vida natural, especies de árboles de diferentes tipos y recuerde que entre más naturaleza, más árboles hay, pues el recurso hidrográfico está vivo. Entonces Guatemala tiene esa gran ventaja. Hay lagos, hay ríos, riachuelos, cascadas, nacimientos, cenotes, pozas, hay de todo en Guatemala. O sea, es muy rica en cuanto al recurso hidrográfico. En la biosfera, que es la vida, pues aquí ya entraríamos a hablar de lo que es la flora y la fauna, ¿verdad? Y recuerde que respecto a la fauna, pues también hay diferentes especies, algunas en peligro de extinción por la mala utilidad que ha tenido el hombre con la naturaleza y la interacción. Hay especies que están declaradas como en peligro de extinción, como les decía, y lamentablemente la tala de árboles, la deforestación, también son aspectos o actividades que el mismo hombre ha desarrollado y que han venido a afectar también a lo que es la naturaleza o el medio ambiente. Y por último, como veíamos lo que era la antropósfera, que es el ser humano, pues aquí hablaríamos de las culturas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña retroalimentación y saber qué conocemos y qué no conocemos, pero para quienes vean esta clase grabada, pues también hágase una autoevaluación. ¿Qué conoce de Guatemala? ¿Qué sabe de la geografía de su país? Y si no, pues estamos a buen tiempo, ¿verdad? Vamos a aprender demasiado sobre la geografía de Guatemala y los recursos que posee nuestro país. Mientras tanto, con explicación, nos vamos a quedar hasta acá y vamos a retomar la fase número 2.